Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. A ver, en esta oportunidad vamos a dar la clase de razones trigonométricas. Bien, entonces estamos con el curso de trigonometría. A ver, antes de empezar la clase, voy a dar un saludo a los alumnos que va dedicado este curso. Bueno, a cualquiera de los usuarios también. Ya, entonces ellos son Víctor, Pablo, Marcia, Sheila, Kiara, Lucía, Héctor, Patricio y Rafael. Ya bueno, entonces los integrantes del colegio Divina Familia. Ya, entonces, sin más que decir, prosigamos la clase. Ahí vamos a presentar y tenemos el teorema de Pitágoras. Me dice en la pregunta 1, hallar X en el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Ahí está el triángulo rectángulo. ¿Cómo debe ser? Tener obviamente tres lados y una esquina o una abertura, un ángulo de ellos debe ser recto, 90 grados. La parte oscura que vemos acá, ese es el ángulo recto. Ya, entonces, y uno de los lados con el otro lado ya pues va a formar el ángulo recto. Y entonces estaríamos definiéndolo a uno de los lados un cateto y el otro cateto. Y al frente de 90 tenemos la hipotenusa, que es el lado más grande. Ya. Y acá nos dice en este triángulo que este lado vale 5 y este lado vale 12. Normalmente este no les va a dar el valor, pero para conocer ya lo ponemos X, porque el ejercicio nos pide hallar X y ese lado es lo que vamos a hallar. Vamos a resolver cuánto vale. Entonces, empezando a resolver, al lado que es 5 lo voy a poner A y al lado que es 12 le voy a poner B. Entonces, esos son los dos catetos. Un cateto, el otro cateto. Y la hipotenusa le voy a llamar C minúscula. Ya. Entonces, ¿qué más sigue? Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado te va a darte la hipotenusa elevado al cuadrado. Uno de los catetos, ahí está A, el otro cateto B y la hipotenusa C. Bueno, no siempre se va a dar ese orden, pero normalmente de esa manera pueden trabajarlo, ponerle A, B y C. Ya, entonces, elevar al cuadrado, el teorema de Pitágoras. El valor de A conocemos que vale 5, entonces voy a reemplazar nada más, en vez de A, 5, pero 5 elevado al cuadrado. El otro, B al cuadrado. B al cuadrado me dice que es 12. B vale 12. 12 al cuadrado. Y C al cuadrado. Como no conozco C, lo pongo C al cuadrado. Ahora, para resolver 5 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Eso será, pues, eso es 5 por 5, o sea, multiplicado dos veces, pero el 5. No es 5 por 2, no es, sino 5 por 5. Entonces me daría 25. Más el signo sigo poniendo. 12 al cuadrado no es 12 por 2, es 12 por 12, o sea, dos veces multiplicado. Y 12 por 12 es 144. Ahí tenemos 144. Y C al cuadrado. Como no conozco C, sigo copiando C al cuadrado o su otro valor que es X. Ahí está, X al cuadrado. Y esto es una simple suma de números. 144 más 25, 169.
y en el otro miembro sigo copiando el x al cuadrado. Ahí está x al cuadrado. Ahora, esta es una ecuación cuadrática. Lo que está exponenciando, o lo que está potenciando, el 2 está de exponente, está potenciando. Al otro lado va a pasar radicando como raíz cuadrada. Y ahí tenemos. Y el x se queda solo. La intención es dejarle solo al x, raíz cuadrada de 169. Entonces, y yo me doy cuenta, a ver, la raíz cuadrada de 169, voy a buscar uno por uno. Tal vez empiezo del 100. 10 por 10, 100. 11 por 11, 121. 12 por 12, 144. Ya estoy cerca, ya ve. 13 por 13, 169. Allá. Sacar raíz cuadrada es ya pues solamente poner uno de sus multiplicandos. 13 por 13, 169. Entonces diríamos que el valor de x vale 13. Entonces ahí está, ¿ve? La intención es obtener x. Además, el ejercicio me dice hallar x en el siguiente triángulo rectángulo. Ya, eso es una de las resoluciones usando el teorema de Pitágoras. Ahora, otro ejercicio, ejercicio 2, hallar x en el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Ese es el triángulo rectángulo. Y voy a identificar, pero este triángulo está inclinado, está chueco. Claro, tengo que verlo de muchas maneras y tengo que identificar cuáles son catetos y cuál es hipotenusa, porque tengo que adecuarme a ver, porque yo lo voy a poner valores y lo que les voy a decir, lo más aconsejable es que pongan los valores de A, B, C minúscula, para que trabajen en orden y les salga bien. Ya, entonces, yo me doy cuenta que este lado y este lado ya pues forma este ángulo de 90 grados sexagesimales. Entonces esos serán los catetos. Y al frente de este 90 está la hipotenusa, el lado más grande. Por ejemplo, raíz cuadrada de 17 debe ser 4.1 aproximadamente. Entonces 4 punto tantos es más grande que el 1 y seguramente más grande que el x. Ya, entonces al 1 le voy a poner A minúscula, al x le voy a poner B minúscula y a la raíz cuadrada de 17 C minúscula. Ya, una vez que ya tengo A, B, C completo los lados, voy a utilizar el teorema de Pitágoras, que me dice lo mismo. Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado me va a darme la hipotenusa elevado al cuadrado. Ya, entonces el valor de A ya conozco, que vale 1. Ahí está, 1 elevado al cuadrado más. Ahora B elevado al cuadrado. En la figura en el triángulo yo veo que B vale X, entonces lo voy a poner X elevado al cuadrado. Eso me va a darme C al cuadrado. Yo conozco C, que vale raíz cuadrada de 17. No lo voy a poner 4.1, sino tal como está, raíz cuadrada de 17, pero elevado al cuadrado. Ahí está, elevado al cuadrado. Ya, y voy a operar. ¿Cuánto será 1 al cuadrado? Me dice multiplícalo el 1, pero 2 veces. 1 por 1. Entonces obtengo 1. 1 más x al cuadrado. Como yo no conozco x, lo sigo copiando tal como está, x al cuadrado. Ahí está. Me va a darme raíz cuadrada de 17 al cuadrado. Y cuando vean así una raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, simplifíquenlo, la raíz cuadrada y el 2. Y solamente me queda 17 sin la raíz cuadrada, ¿ve? Solamente el 17.
Ya, ¿qué más sigue? 1 más x al cuadrado yo no puedo sumarlo porque no conozco x. Y luego lo elevo al cuadrado. No conozco. Mejor trabajo número con número. El 17 con el 1. Mira, este 1 está positivo. No tiene signo, pero se sobreentiende que es positivo. Como está más, está sumando. Al otro lado lo voy a enviar y va a pasar restando. Cambiado de signo. Y en esta parte, en este miembro, solamente va a quedarme x al cuadrado. En el otro lado será 17 menos 1. Y esa resta ya pues me sale 16. Y sigo copiando en esta parte x al cuadrado, que vale 16. Ahora, yo solamente quiero x solito. Entonces, lo que está elevando, lo que está potenciando, lo que está elevado al cuadrado, pasa al otro lado a radicar. Raíz cuadrada de 16. Y eso estaría obteniendo, y eso vale el valor de x solito. Ya no está elevado a la nada, ni tampoco le multiplica otro número. Solamente el x solo se quedó. Entonces, raíz cuadrada de 16 estaría obteniendo. Y ese valor es, pues, raíz cuadrada de... Si yo multiplico 2 por 2, 4. No es 16. 3 por 3, 9. No es 16. 4 por 4, 16. Ahí está. Entonces, si yo lo saco raíz cuadrada de 16, es 4. Y finalmente obtengo el valor de x que vale 4. Eso es en cuanto al teorema de Pitágoras. Mira, uno de los catetos es una variable x, no conozco el lado, uno de los catetos. Y en este ejercicio de acá, conozco los dos catetos, lo que no conozco es la hipotenusa. De esa manera, ¿ve? Y como hay. Para los siguientes ejercicios, ustedes tienen que guiarse con estas resoluciones. Se van a presentar estos dos casos. Ya, continuamos entonces, razones trigonométricas. Primero, para hallar razones trigonométricas tengo que utilizar obviamente el triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Este lado con este lado forma una abertura, ángulo recto de 90 grados sexagesimales. Ahí tenemos este cuadradito que representa 90 grados sexagesimales. Ya, ¿qué más? Y tenemos un ángulo, una abertura. Si esto es 90, este lado, que es la hipotenusa, y este cateto van a formar un ángulo, una abertura, obviamente menos de 90, es más pequeño. Entonces, ese ángulo se llama agudo, un ángulo agudo. Lo voy a llamar beta. Puede ser otros ángulos, alfa, teta, delta, gamma, phi, y así, muchos ángulos o letras griegas. Entonces, normalmente voy a trabajar con 2 o 3, alfa, beta, teta, phi. Ya, pues entonces eso es el ángulo beta, una abertura beta. ¿Qué más? Voy a ver que uno de los catetos es A minúscula, el otro cateto B minúscula y la hipotenusa C minúscula. Ya, entonces ya tengo los tres lados. Si es que no lo tiene, yo lo pongo en letras. O ya veré dependiendo de lo que me preguntan en los ejercicios. Ya. Y mira, de beta, del ángulo beta a su frente, yo voy a trazar una flecha recta. Una flecha recta. Entonces, me indicas si yo al ángulo que tengo le trazo una flecha recta, eso indica que se va al otro cateto, se va al cateto, y ese cateto se va a llamarse cateto opuesto. Entonces, la flecha recta me indica que eso será o es el cateto opuesto, y el otro cateto se llamará cateto adyacente. Y lo que falta, el lado más grande,
es la hipotenusa. Lo que está de este cuadradito de 90 grados a su frente, hipotenusa. Y esos son los lados que tiene un triángulo rectángulo. Entonces, si es que me hablan cateto opuesto, valdrá pues A minúscula, cateto adyacente, B minúscula, hipotenusa, C minúscula. Esos son sus valores de los lados. Ya, ¿qué más? Si me pregunta seno de beta, eso es una razón trigonométrica. Me dice, vas a dividirlo un lado entre el otro lado. Puede ser la hipotenusa entre este lado, entre el cateto opuesto, o si no, la hipotenusa entre el cateto adyacente, o al revés, este cateto adyacente entre la hipotenusa. A ver, dependiendo qué es lo que me pide. Si me habla del seno de beta de este ángulo, ¿qué tengo que hacer? Me dice que va a ser igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es el seno de beta. Y esto, de hecho, ya tengo que grabarme. Tiene que estar en mi mente. ¿A qué va a ser igual el seno de beta? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Flecha recta sobre la hipotenusa. Y en otras palabras, si reemplazo las letras verde minúscula, será pues cateto opuesto A, hipotenusa C, A sobre C. Eso es el valor de seno de beta, del ángulo beta. La siguiente razón trigonométrica, coseno de beta. ¿Qué es igual coseno de beta? Me dice que va a ser cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, en letras, cateto adyacente, B minúscula, hipotenusa, C minúscula, B entre C. Y ahí tenemos B entre C. La otra razón trigonométrica, tangente de beta. ¿A qué va a ser igual? Cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto, ahí tenemos en letra minúscula A. Cateto adyacente, B. Entonces será A entre B. Ahí está, A entre B. Ahora otro, la 4, cosecante. Esa es la cuarta razón trigonométrica. ¿A qué va a ser igual? Hipotenusa entre cateto opuesto. Y me doy cuenta, mira, es la inversa del seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Está invertido nada más, está volteado. Es la inversa. Entonces, hipotenusa C minúscula, cateto opuesto A minúscula, C sobre A, o C entre A. Ahí está, C entre A. Y mírame, y el seno que era A sobre C. La inversa, son inversas. Ahora, la 5, secante de beta. ¿A qué va a ser igual al secante? Me dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y mira, me doy cuenta otra vez más, es la inversa del coseno, la secante. Entonces, si coseno de beta es B sobre C, secante será C sobre B. A ver, vamos a ver. Hipotenusa C, cateto adyacente B, C sobre B. Y ahí tenemos C entre B. Ya ve, entonces es volteado nada más, es invertido. La secante, su inversa será el coseno de beta. Y la cotangente obviamente es la inversa de la tangente, B sobre A. A ver, vamos a ver, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente B, cateto opuesto A. B entre A, ahí tenemos, B sobre A. Ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. Entonces, con esos lados, con esos valores voy a trabajar. Ya saben, ustedes tienen que memorizarse a qué va a ser igual el seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Eso memorícense y apréndanse. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es la tangente. Y lo demás ya lo hacen la inversa. Y se evitan de grabarse 6 veces. Solamente los 3 más importantes.
Ya, entonces, seno, coseno, tangente. Los tres, ahí está. Y vamos a verlo con un ejercicio con triángulos ya con lados ya conocidos. Este ejercicio ya habíamos hallado ya la anterior diapositiva por el teorema de Pitágoras. Mira, este lado no tenía. Me decía, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado te va a darte la hipotenusa al cuadrado. Eso me dice Pitágoras. 144 más 25, 169. Entonces será este x al cuadrado. Raíz cuadrada de 169, 13. 13 por 13, 169. Entonces, ese x que vale la hipotenusa x ya vale 13. Ya, una vez que ya coloqué x porque no había nada, ya coloqué x, ya tengo los tres lados. Entonces voy a poner ABC para guiarme mejor y aplicar el teorema de Pitágoras. Y tenemos al 5 lo voy a poner A, al 12 lo voy a poner B minúscula y al X lo voy a poner C minúscula. Entonces, ahí tengo también los tres lados ya en lados minúsculas. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces, una vez que ya tengo, por el teorema de Pitágoras ya salió 13. Ese procedimiento también ustedes lo van a hacer, lo van a resolver en su tarea, en los ejercicios que le voy a dejar en la tarea y obviamente también en el examen. Y a ver, continuamos. Esta flecha de acá. Esta flecha recta lo que apunta, la flecha celeste, me dice que eso va a ser el cateto opuesto. Siempre. A un ángulo lo que le opone al frente se va a llamar el cateto opuesto. Ahí está, cateto opuesto. Y el otro cateto, obviamente, se va a llamar cateto adyacente. Y el otro lado, que es el lado más grande, es la hipotenusa. Esos son los nombres en trigonometría. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y damos solución. ¿Qué me pide? Hallar las razones trigonométricas. Empiezo con el seno de beta. Me dice el seno de beta que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, 5. Hipotenusa, 13. Entonces será 5 entre 13. Y eso va a salir un número coma decimal. Va a salir 0.17 o 18 aproximadamente. No lo voy a poner en coma decimal, lo voy a dejar así en fracciones. Entonces 5 sobre 13, eso sería el seno de beta. Otro, me pide el coseno del ángulo beta. Aquí va a ser igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente. En mi triángulo vale 12. Ahí está 12. Hipotenusa 13. Esto ya está hallado con el teorema de Pitágoras. Ustedes ya saben hallar porque hemos hallado en la anterior diapositiva. Entonces será 12 entre 13. Ahí está. Eso es el coseno del ángulo beta. Y ahí lo dejo. Ahora la 3, la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, solamente me voy a guiarme con estas letras minúsculas que los puse. Cateto opuesto a 5. Cateto adyacente 12, que vale B. Entonces, 5 sobre 12. Eso sería la tangente de beta. Ahora, cosecante de beta. Cosecante de beta es la inversa del seno. 5 sobre 13, 13 sobre 5 será. Hipotenusa sobre cateto opuesto. 13 entre 5. ¿Ya ve? Secante de beta es la inversa del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa 13.
Cateto adyacente, 12. 13 entre 12. Ahí está. Y el último, la cotangente, será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, 12. Cateto opuesto, 5. 12 entre 5. Ahí está. Ahí están las 6 razones trigonométricas, ¿ve? Y eso deben apuntarse en un cuaderno, en una hoja y grabarse, tener en la memoria. Pero practiquen nada más y solito sin que se den cuenta ya lo van a tener grabado ya. El truquito es practicar, practicar y practicar. Por eso les dejo también las tareas. A ver, acá tenemos un ejercicio. Del siguiente triángulo rectángulo, resolver E. E vale cosecante de beta más cotangente de beta. ¿Y cuál es el triángulo rectángulo? Ahí está el triángulo rectángulo. Es el mismo triángulo del anterior ejercicio. Allá, entonces la hipotenusa vale 13. Ya ve, 13. Eso también se halla con el teorema de Pitágoras. Hace 2 diapositivas hemos visto cómo se resuelve con el teorema de Pitágoras. Ya, entonces acá no me pide 6 razones trigonométricas, solamente me pide 2, la cosecante de beta y lo tengo que sumar con la cotangente de beta. Allá. Primero, el otro lado no había nada, la hipotenusa no había nada, falta sus datos de este lado. Entonces yo lo voy a poner X, porque suficiente con 2 datos, que hay 2 datos para obtener el tercero, que es X. Entonces ya pues ya puedo obtener ya el valor de X, 13. Habíamos hallado que era 13. Para hallar Pitágoras lo voy a colocar los lados en letras minúsculas para guiarme y reemplazarlo al teorema de Pitágoras. Al 5 lo llamo A minúscula, al 12 lo llamo B minúscula, al X le llamo C minúscula y ya puedo hacer el teorema de Pitágoras. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado me va a darme la hipotenusa al cuadrado y de esa manera voy a hacer Pitágoras y voy a obtener el valor de X que vale finalmente 13. Ahí está. X vale 13. Ya, ¿qué más? Continuamos. Esa flecha recta, la flecha recta que se va al frente, eso me está indicando que es el cateto opuesto. Ahí está. Y le pongo CO, cateto opuesto, que vale 5 en número ya, en valor. Y el otro cateto, obviamente, cateto adyacente. Solamente son 2 catetos y una hipotenusa. Cateto adyacente que vale 12. Y el otro cateto, el lado más grande, 13, que es la hipotenusa. Y mírame, ya identifiqué ya cuáles son los catetos. Y cuál es la hipotenusa, ya identifiqué ya. Entonces, ¿qué me queda? Resolver el valor de E, esa expresión. Cosecante de beta, quiero saber a qué es igual la cosecante de beta. Y me dice que la cosecante es, esto tengo que grabarme, ya saben, hipotenusa dividido entre el cateto opuesto, más cotangente de beta, que es el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Ahí ya. Entonces voy a reemplazar los números que tengo, ya no A, B, C, sino que los números que están ahí. A vale 5, B vale 12, C vale 13. Entonces voy a reemplazarlo para la cosecante de beta, hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Hipotenusa 13, cateto opuesto 5, 13 entre 5. Ahí está, 13 entre 5, más cateto adyacente sobre cateto opuesto, 12 entre 5. Y eso lo voy a reemplazar. Ahí está, 12 entre 5. Ahora, ¿qué más? Esto pude haberlo resuelto en aspa, el 5 con el 13 más el 5 con el 12 entre 5 con el 5 multiplicado.
Y de esa manera voy a obtener números multiplicados grandes, lo voy a sumar, lo voy a dividir entre 25 y ya me saldría el ejercicio. Ese sería un procedimiento un poco largo, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Yo veo que estos son sumas de dos fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Sus denominadores son lo mismo, 5, 5. Entonces, ¿cómo se resuelve? Me dice, póngalo un solo 5 en abajo y pones una raya arriba, una sola raya. En este caso están dos, pero una sola raya arriba y este signo más te indica que lo vas a sumar, 13 más 12. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahí está, el valor de E. 13 más 12 entre 5, un solo 5, ¿eh? Y esta suma, fácil, 13 más 12, 25. Y entre 5, el 5 lo sigo copiando. 25 entre 5 sale finalmente el valor de E, que vale 5. Ahí está, ¿ve? Entonces, en el examen, obviamente les va a venir así. Ya, para hacer la tarea también les voy a dejar similares ejercicios a estos, casi iguales. Y a ver, empezamos con otro ejercicio, el ejercicio 2. Del siguiente triángulo rectángulo, resolver lo mismo. A ver, el triángulo será el mismo, 5, 12, 13. A ver, no, no es el mismo, es otro triángulo. Entonces, mira, este lado no tengo. Obviamente lo voy a poner X y utilizaré Pitágoras. A este le pondré A o si no a este, A, B, C, en ese orden, ¿ve? Para hacer el teorema de Pitágoras y resolver el valor de X. Este lado será X. Ya, a ver, empezamos. Una vez puesto el valor de X, a X lo voy a poner A minúscula. Entonces B minúscula será el otro cateto, el 24. Y la hipotenusa C minúscula. Y de esa manera ya puedo hacer el teorema de Pitágoras. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado me va a darme la hipotenusa elevado al cuadrado. 25 al cuadrado, 625. Y de igual manera pueden elevar al cuadrado el 24 y ya pues les va a salir un valor, 200 tantos. Y el x al cuadrado lo copian. Esto se aparece al ejercicio 2 del teorema de Pitágoras en las anteriores diapositivas que hicimos. Revísenlo y ya verán cómo se resuelve este ejercicio. Y finalmente ese valor sale 7. Con el teorema de Pitágoras me saldrá 7. Ya, entonces mira, ya tengo todos los lados. A que vale 7, B que vale 24, C que vale 25. Entonces, empezando a resolver esta flecha recta, lo que me indica del ángulo alfa a su frente, la flecha recta, eso será el cateto opuesto. Ahí está, cateto opuesto. Y el otro cateto, el otro lado, el otro cateto será pues el cateto adyacente, obviamente. Y el lado más grande, que es 25, el C, eso es la hipotenusa. Y de esa manera ya tengo ubicado ya cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Y cuánto vale cada uno de ellos. Ya, entonces solamente me queda reemplazar a la expresión E, cosecante de beta más cotangente de beta. Entonces, el valor de E, cosecante de beta, hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 25 dividido entre 7, porque el cateto opuesto es 7. Solamente reemplazo 25 entre 7. Y cotangente de beta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. 24 dividido entre 7. De esa manera, ¿ve? El valor de E, hipotenusa sobre cateto opuesto. 25 entre 7. Ahí está. Más cateto adyacente. 24 entre 7.
cateto opuesto, cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. 24 entre 7. Ahí está. Y reemplazo, ahí está. Y mira, me quedan numeritos. Y mira, de nuevo me salió una fracción homogénea. No es heterogénea, es homogénea. O sea, sus denominadores, numerador, denominador, numerador, denominador. Estos denominadores son iguales. Cuando son iguales, ¿qué me dice? Colócalos un solo 7 y arriba este signo, súmalo. Entonces eso vamos a hacer. 25 más 24 dividido entre 7, un solo 7. De esa manera se resuelve cuando estos dos denominadores son iguales. Ya, y finalmente 25 más 24 sale 49. Entre 7, 49 tiene múltiplos. Entonces séptima, séptima. O si no, 49 entre 7 sale 7. Finalmente el valor de E sale 7. Ya ve, de esa manera. Entonces no olviden practicar. En el examen les va a venir similar ejercicios. Y miren, acá tenemos un banco de preguntas para ustedes. Son 6 ejercicios que se parecen a los ejercicios que hemos estado viendo. Por teorema de Pitágoras, hallar el valor de x, fácil. El 2, teorema de Pitágoras, la hipotenusa, hallar x. La 3, no conozco este lado, lo pongo x, por teorema de Pitágoras ya sale también. La 4, mira, en los ejercicios anteriores eran más, en este caso está menos. Solamente tiene que reemplazar. Igual, acá lo pongo x, hallo este lado por teorema de Pitágoras y ya tengo los 3 lados. Una vez obtenidos los 3 lados, voy a hallar la razón trigonométrica cosecante de beta restado con la cotangente de beta. Ahí tengo el ángulo beta. Y fácil también. En la 5, lo mismo me pide secante de alfa menos tangente de alfa. Ahí tengo el ángulo alfa. Y me falta la hipotenusa, lo pongo x. Y por el teorema de Pitágoras puedo saber cuánto vale esta hipotenusa, x. La última, la 6, secante de teta más tangente de teta. Mira, ángulos del alfabeto griego, alfa, beta, teta, gamma, phi, de esa manera, ¿ven? Entonces, no importan los ángulos, son aberturas. De este lado con este lado, son aberturas, ángulos agudos. Me falta conocer este lado, lo pongo x y por el teorema de Pitágoras ya puedo saber. Revisen los ejercicios anteriores. Entonces, eso es cuanto a la clase de hoy y repasen, estudien y siempre deseándolos lo mejor. Entonces, saludos a todos, se cuidan, chao.